Hola, buen día para todos. Como ustedes saben, estamos compartiendo unas traducciones o más bien unos comentarios sobre la historia de la yihad desde Mahoma hasta ISIS, un libro escrito por Robert Spencer. La vez pasada terminamos en la batalla de Badr, cuando los musulmanes de milagro ganaron aquella batalla en contra de los enemigos que los rodeaban. Alá posteriormente a esa batalla les envió bastantes versos donde él enfatizó que fue la piedad de los musulmanes lo que hizo que ellos ganaran esta batalla. Además le dijo que ellos serían victoriosos si luchaban por la causa de Alá y hacían, por así decirlo, todo aquello que él les dijo. Esta historia de la piedad y la ayuda de Alá se repite a lo largo de casi toda la literatura islámica a través de todos los siglos. Es la piedad lo que hace que el Islam tenga la victoria de manera militar y en algunas ocasiones esa piedad permite o hace que Alá envíe la ayuda hacia los musulmanes representada en ángeles. De esta manera, los creyentes en el Islam conquistarán los territorios que Alá les haya mostrado. Hoy vamos a ver qué hizo Mahoma contra los judíos, qué sucedió posteriormente, y miraremos las batallas y las luchas de Mahoma contra los judíos hasta la batalla que tuvo Mahoma con los Abu Mustali. Aún faltan cerca de unas 10, 15 hojas para terminar el primer capítulo y hablar de las batallas del mensajero de Alá, la misericordia de Alá, como fue mostrada a aquellos que rodeaban a Mahoma en la época en que él vivió. Cuando Mahoma llegó a Medina o Yathrib, él firmó un tratado, por así decirlo, con las tribus, pues, judías que habían fundado la ciudad y que en ese momento existían, pues, tres grandes tribus en la ciudad, que eran la Banu Kainuga, la Banu Nadir y Banu Qurayza. Cuando él llegó a Medina, él comenzó a molestar, digamos, a estas tribus. Y que Alá comenzó a enviarle, digamos, nuevas revelaciones, nuevos mensajes. Cuando Mahoma comenzó a sospechar que los judíos planearían algo en contra de él, cosa que nunca está comprobada en la literatura islámica, sino que es más bien Mahoma sintiéndose ofendido porque los judíos no aceptaban sus profecías, Alá le envió ayuda y eso se encuentra registrado en el Corán en la Sura 8, Aya 58, donde Alá claramente le dice que si él teme el rompimiento de los tratados, él puede retratarse de esos tratados que él ha firmado, en este caso contra los judíos. Mahoma temía a los Banu Kainuga y se amenazó con hacerle lo mismo que él había hecho a la tribu Bani Qurayza. Sin embargo, los Bani Kainuga, como la mayoría de los judíos, no temían a Mahoma y, digamos, no respetaron las palabras que él les dijo. Sin embargo, cuando Mahoma sitió la fortaleza de estos en la ciudad, estos no pudieron hacer nada porque el sitio fue severo y al final ellos tuvieron que rendirse incondicionalmente a la armada musulmana. Las condiciones que Mahoma les impuso luego de haber sido vencidos tuvo consecuencias graves para la tribu. Ellos debieron dejar la ciudad dejando todos sus bienes atrás. Para evitar situaciones similares a esto, Alá envió la revelación que se encuentra en la Sura 1 o Al-Ma'idah, Aya 51, donde él le ordena a sus seguidores que no tomen a los judíos ni a los cristianos como amigos, ya que judíos y cristianos son aliados entre sí. Y cualquiera que se hace amigo de judíos y cristianos se convierte literalmente en un malhechor. Cuando sucedió la batalla de Badr, que por milagro los musulmanes ganaron, según las mismas fuentes islámicas por la ayuda de Alá, Mahoma comenzó a hacer ya campaña, digamos, decisiva en contra de las tribus judías porque él sospechaba que estos lo iban a traicionar. Él comenzó haciendo, digamos, guerra contra un poeta judío que se llamaba Kabin al-Asra, y en las biografías escritas de Mahoma, por ejemplo la de Ibn Ishaq, se encuentran las razones por las cuales Mahoma odiaba a este personaje, porque este ha compuesto unos versos amorosos de naturaleza bastante insultante en la que él describía pues con palabras o epítetos poco caritativos, poco amables a las mujeres musulmanas. Entonces Mahoma le preguntó quién iría a deshacerse de este personaje, a lo cual un joven musulmán que se llamaba Muhammad Maslama se ofreció voluntariamente, pero para hacer este trabajito él le pidió permiso al mensajero de Alá para mentir, a lo cual el mensajero de Alá le dijo que no había ningún problema, que adelante con el plan. Maslama hizo un plan bastante detallado de cómo atrapar a este poeta. Existen varias versiones de cómo el plan fue elaborado y cómo se ejecutó en las fuentes islámicas. Encontramos, por ejemplo, ese plan en Ibn Ishaq, pero también lo puede leer en la Suna. Uno de los engaños consistió en que Maslama, según las fuentes islámicas, se acercó al poeta diciéndole pestes o hablando mal del Islam, hablando mal de Mahoma. Esa fue una manera de ganarse la confianza del poeta. Ya cuando habían establecido, por así decirlo, un tipo de amistad, a Maslama le pareció muy interesante el olor que desprendía de la barba y del cabello del poeta, a lo cual le dijo que permitiera, ¿me permites oler tu cabeza?
El poeta dijo que sí, y Maslama en compañía de sus amigos atraparon al poeta en la calle, en algunas fuentes islámicas dice, otras dice que en la casa de él, y le quitaron la cabeza. Con esto miramos que dentro del Islam, por enseñanzas de Mahoma mismo, está permitido el engaño y la mentira para aproximarse a aquellos que están insultando al Islam. Y luego, con este engaño, proceder a matarlos. Esto no fue criticado, el engaño que Maslama planeó para matar a poeta Ka'b bin al-Asra, no fue criticado por Mahoma. De hecho, cuando Maslama y sus amigos llevaron la cabeza de la víctima, Mahoma los alabó y ordenó desde ese momento que sus seguidores podían matar a cualquier judío que cayera en su poder. Note que hasta aquí, según las mismas fuentes islámicas, los judíos no han movido un dedo en contra de Mahoma. Sin embargo, él ya está ordenando a sus seguidores a que se deshagan de ellos. Posterior a la muerte del poeta judío, vino la batalla de Uhud, donde los musulmanes perdieron estrepitosamente, y luego vinieron las revelaciones explicando por qué Alá no apoyó a sus seguidores. Cuando los Quraysh fueron vencidos en la batalla de Badr, ellos deseaban venganza porque querían, digamos, vencer a los musulmanes y quitárselos de encima. Por lo cual ellos reunieron cerca de unos 3.000 hombres en contra de unos 2.000 musulmanes y, digamos, presentaron batalla junto a la montaña de Uhud, que está cerca a la Meca. Mahoma guió a sus musulmanes blandiendo la espada en la batalla, pero esta vez los Quraysh estaban decididos a repeler el ataque de los musulmanes. Así que estos vencieron a Mahoma y a sus yihadistas. Aisha, la niña esposa de Mahoma, nos explica en estas fuentes islámicas la razón por la cual estos perdieron. Y dice que a pesar que los musulmanes estaban avanzando en la batalla y que estaban ganando, la batalla se perdió porque las líneas de los musulmanes colapsaron debido a una intervención sobrenatural, debido a la presencia a los gritos de Satanás. Incluso ese día Mahoma terminó con la cara llena de sangre y perdió algunos de sus dientes, y incluso en el campo de batalla se rumoró que él había sido asesinado. Luego que Mahoma logró conseguir algo de agua para lavarse su cara, él prometió venganza contra aquellos que le habían lastimado su rostro, y dijo que la ira de Alá es feroz contra quienes causan que la cara del profeta sangre. Luego de la batalla de Uhud, la batalla en la que los musulmanes fallaron miserablemente contra su propia tribu, Alá les dijo que la batalla fue perdida a consecuencia, primero, de la falta de coraje por parte de sus yihadistas y segundo, por la lujuria que los musulmanes tenían. Es decir, ellos estaban luchando por cosas de este mundo, estaban pensando en qué hacer con los bienes y las mujeres que le iban a tener de los Bani Qurayza. Y esa revelación está registrada en el Corán en la Sura 3, aya 152. Además, a pesar de que los musulmanes perdieron en esta batalla, Alá les dijo en la Sura 3, aya 145, que ellos no estarían, digamos, no corrieron peligro en esa batalla, que Él decreta quién vive y quién muere, o quién debe morir en un campo de batalla o incluso en la vida normal. Alá en la Sura 3, aya 123 a la 127, también 127, perdón, les recuerda que él les había ayudado en el pasado, es decir, en la batalla de Badr, y que él lo había hecho por la piedad que los musulmanes habían tenido, y esa piedad fue clave para que ellos volvieran a tener victoria, y les recordó que los musulmanes deben comportarse con piedad si quieren obtener la victoria. Para los musulmanes esa batalla fue clara, o la lesión de esa batalla, perdón, fue clara. El único camino para obtener éxito era el Islam. Si ellos se retiraban del Islam, vendrían fallos. El Dios de ellos les prometió que los musulmanes serían victoriosos pronto y que ellos dependerían exclusivamente de él, y que además debían rechazar cualquier acuerdo que existiera con los no musulmanes, tal como está registrado en el Corán, Sura 3, aya 149 al 151. Nótese que en la batalla de Uhud, los musulmanes perdieron. Y aquí en este caso no perdieron porque Alá no les dio la victoria, no. Ellos perdieron porque no se comportaron piadosamente según las normas del Islam. Es decir, no estaban practicando el Islam como Alá les había dicho. Por eso, digamos, Alá los castigó y los hizo perder la batalla ante sus enemigos. Después de que los musulmanes perdieron la batalla en Uhud, algunos de la tribu Bani Nadir, según las fuentes islámicas, conspiraron para matar a Mahoma. Sin embargo, el plan fue revelado al profeta de Alá por unos amigos musulmanes que escucharon del plan. Mahoma, en vez de ir a los líderes de la tribu y pedir a los culpables, él ordenó, como es normal entre los musulmanes, que toda la tierra de los Bani Nadir y sus fortalezas fueran subyugadas por la espada. Él no fue a buscar a los culpables y decir, entrégueme los que han cometido pecado, por así decirlo, los que planeaban cometer traición en contra mía. No, él se fue contra toda la tribu. Mahoma le dijo a sus seguidores que por esta acción los Bani Nadir habían declarado guerra contra los musulmanes, y les ordenó a sus seguidores, a los yihadistas, que fueran a la fortaleza que tenían los Bani Nadir y la asediaran. Cuando el asedio terminó, después de los Bani Nadir pasar necesidades en la fortaleza,
Mahoma les ordenó que dejaran sus armas y los exilió a todos. Les ordenó que podían llevarse ciertas cosas, todo lo que ellos pudieran cargar en sus camellos. Por esa razón, algunos de los miembros de la tribu derribaron sus casas y cargaron todo el material en los camellos y de esa manera ellos perdieron lo que tenían, quedando todo en manos de Mahoma, quien distribuyó todo el botín en manos de los yihadistas musulmanes, aquellos que habían migrado con él a la ciudad de Medina, es decir, los que han hecho la égira. La revelación con respecto a este suceso se encuentra registrada en el Corán en la Sura 59, aya 2 al 3. Y más o menos encontramos que fue los judíos, por así decirlo, fueron vencidos porque Alá imprimió o envió terror al corazón de estos y fue ese terror que los venció. Los Banes Nadir estaban destinados al infierno y usted puede leer, digamos, este verso en cualquier sitio islámico, en cualquier traducción. Generalmente yo utilizo muchas traducciones en inglés y me encanta utilizar, por ejemplo, el sitio web que se llama quranweb.com y leo las interpretaciones que encuentro en qurans.com. Y puede leer y comprobar las traducciones. Generalmente, como les comento, utilizo mucho las fuentes que están en inglés porque existen cerca de 15 traducciones en ese sitio web donde puedo comparar todo lo que ha traducido cada uno de los traductores. Y en el sitio de Qurans.com, además de la traducción, varios de los principales, digamos, traductores del Corán, se encuentran los comentarios, es decir, los tafsir, especialmente enfocado en la parte de Ibn Kathir, uno de los grandes eruditos islámicos y comentaristas del Corán, y lo que dijo el primo del profeta, es decir, Ibn Abbas. Pero puede leer, por ejemplo, Al-Maududi o incluso otros comentaristas no tan reconocidos. Cuando Mahoma expulsó a los Bani Nadir, quedaron dos tribus, por así decirlo, dentro de Medina. Ellos, al ver lo que ha sucedido con los Bani Nadir, decidieron aproximarse a los Quraysh, que era la tribu de Mahoma, para crear una alianza y lograr expulsar a Mahoma de su ciudad. Él estuvo muy prevenido con respecto a esta alianza, así que ordenó a sus seguidores que cavaran una trinchera para proteger la ciudad. Durante esa excavación de la trinchera encontraron piedras, varios materiales, y Mahoma mismo ayudó a cavar la trinchera. Dando con un pico contra una de las piedras, se le presentó una de las revelaciones en las cuales Alá prácticamente le decía que él conquistaría los bordes de Arabia y en esa revelación vio que Alá le abría puertas para que conquistara la parte del Yamán, Siria, el este y el oeste. El asedio no prosperó, dado que milagrosamente se levantó un viento que impedía que los enemigos de Alá avanzaran en contra de los musulmanes. También entre los enemigos en cuáles fuentes islámicas se encontraban la tribu que se llama Hatafan y ellos estuvieron por 3 semanas sitiando la ciudad, pero el viento fuerte que soplaba en contra de ellos les impedía mantener, digamos, sus tiendas de campaña y además preparar sus alimentos. A lo cual, después de luchar contra esto, Abu Sufyan, el líder de la tribu Quraysh, se dio por vencido y se retiró. Esa fue la manera como los musulmanes se salvaron. Eso fue llamado la batalla de las trincheras y Mahoma luego de esto tomó una serie de represalias en contra de la tribu Quraysh, ordenó que sus seguidores sitiaran la fortaleza donde estos vivían, obviamente no sin antes insultarlos, dado que se paró al lado de la fortaleza y les gritó que los judíos eran hermanos de los monos, cosa que Alá encuentra en varios lugares de la Suna, del Corán, perdón, por ejemplo, capítulo 2, ayas 62 al 65 o capítulo 5, ayas 59 al 60. Y si quiere otro verso más, lo puede encontrar en el ayah 7, verso 166. El asedio que los musulmanes le impusieron contra la tribu Bani Qurayza fue muy fuerte y muy doloroso, y fueron asediados por 25 días, luego de los cuales la tribu digamos, se entregó, por así decirlo, pero Mahoma fue bastante compasivo y misericordioso, como lo dicen las fuentes islámicas. Ordenó asesinar a todos los hombres, es decir, a todos aquellos que ya tenían vello púbico, se les cortó la cabeza. Y las mujeres y las niñas fueron tomados como cautivos. Los hombres fueron decapitados en una trinchera que Mahoma hizo cavar para la ocasión y que se encontraba en la plaza de mercado de la ciudad. Esos fueron traídos en grupos de 6, en grupos de 5 frente a la trinchera y fueron decapitados por orden de Mahoma, quien estaba sentado en una tarima que fue construida para ese momento. Según las fuentes islámicas, dice que ese día los datos que se encuentran en Ibn Ishaq fueron masacrados entre 600 a 700 hombres y también Ibn Ishaq, otro de los biógrafos de Mahoma, confirma este número. Aunque en otras fuentes islámicas podemos encontrar otro número más elevado. Algunas dicen que fueron asesinados entre 800 a 900 hombres. Para respaldar esta acción de su profeta, Alá envió la Sura 33, verso 26, donde Alá dice que él envió el terror en el corazón de los judíos y que además él fue el que le dio, digamos, los cautivos y le dio permiso de asesinar a los que se habían sido asesinados. Por exterior a esta batalla llegaron otras revelaciones, como por ejemplo la de la Sura 33 allá 21,
donde Alá claramente le dice a su profeta que él es un buen ejemplo a seguir para aquellos que buscan a Alá y que creen en el último día. Ese buen ejemplo a seguir que había conquistado las tribus judías de los Bani Nadir y la Bani Qurayza y que había tomado las plantaciones de estos, las plantaciones de las palmeras datileras, todavía se miraba amenazado en su poder en Arabia por una tribu que se llamaba los Bani al-Mustali, que estaban relacionados con los Bani Qurayzas. Ellos se unieron, por así decirlo, para vencer a los musulmanes. Así que Mahoma tomó sus yihadistas y fue contra ellos y los venció. Estos terminaron siendo vencidos y, como es normal en las guerras de Mahoma, él tomó a los niños y a las mujeres como botín. En la Suna de Mahoma y en la biografía encontramos registrado que Abu Sa'id al-Khudri nos dice que entre las capturadas habían mujeres muy bonitas y ellos querían tener sexo con ellas debido a que se encontraban sufriendo por la ausencia de sus esposas, pero al mismo tiempo ellos querían cobrar un rescate por estas mujeres. Así que ellos fueron al mensajero de Alá con ese dilema y Alá les envió un rescate para ese dilema tan pesado que estaba sobre los hombros de los musulmanes. Y ese rescate se encuentra en el Corán de hoy, en el Aya 24 de la Sura 4, donde Mahoma y Alá dicen que para los hombres musulmanes están prohibidas ciertas mujeres. Usted lee el verso 23 y hay una lista de quiénes son las mujeres prohibidas como esposas o prohibidas para tener sexo para un musulmán. En el Aya 24 dice que está permitido que los musulmanes tengan sexo con aquellas que están casadas, si estas son capturadas en la guerra. Eso también lo puede encontrar, por ejemplo, en la Suna de Mahoma. Si usted coloca la palabra en suna.com en el buscador Autas, aparecerán todos los hadices relacionados con la batalla de Janín, donde este verso fue enviado. Y dicen que ahí Alá les permitió a sus seguidores tener sexo con las esclavas capturadas en guerra, es decir, aquellas que su mano derecha poseen. Y si los musulmanes querían mantenerlas a estas como esposas o tenerlas esclavizadas, pues ellos perderían el rescate que querían cobrar. Si estas terminaban embarazadas, pues también el precio que les pagarían si las iban a vender como esclavas sería menor. Entonces ellos decidieron, en virtud al verso 24 de el Aya 4, tener sexo con aquellas mujeres, pero iban a practicar sexo interrumpido para no embarazarlas. A lo cual el mensajero de Alá les dijo que no había ningún problema, porque todas las almas que nacerían hasta el día del juicio, nacerían por orden de Alá. Como quien dice, no importa si embarazas a tu esclava, no hay problema, sigue teniendo sexo normal con ella. Por lo tanto, aquí en esta revelación de Mahoma y en las historias que encontramos en Ibn Ishaq y en la Sura, queda realmente establecido que las mujeres deben ser esclavizadas y además deben ser violadas luego de que sean capturadas. Eso se da por un hecho. Es un hecho en la religión islámica. Algunos pueden decir que en la Sura 4, Aya 24, no aparece la palabra violación, pero ahí aparece la palabra nikat, literalmente follar en español de España, valga la redundancia. Y no aparece por ningún lado el hecho de que diga que la mujer tiene que dar permiso para acostarse o tener sexo con consenso, por así decirlo. Eso no existe en el Islam. Como les comenté inicialmente, el libro es un poco extenso y la información es un poco pesada, lo estoy simplemente comentando porque la información de un texto en inglés a castellano, si lo traduzco palabra por palabra, quedaría muy extenso el video. Aún faltan otras acciones maravillosas del mensajero de Alá en contra de los judíos y en contra de las tribus que rodeaban Medina en esa época. Esta es toda la misericordia de Alá y el ejemplo a seguir de los musulmanes. Desde el año 622 a 632, cuando murió, él comandó más de 20 batallas. Él ordenó más de 70 batallas. Él ordenó la muerte de aquellos que se oponían a sus palabras, a veces personas individuales, a veces tribus enteras. Él destruyó sus ciudades, él tomó sus posesiones. Ese es el mejor ejemplo a seguir de los musulmanes y eso es lo que dicen las fuentes islámicas. Si ha llegado hasta aquí, gracias por su atención. Nos miraremos en una próxima oportunidad.